oyentes, ¿cómo están? Buenas tardes, una vez más. Entonces nos encontramos en nuestra clase de sociales. Vamos a continuar con todo lo que veníamos abordando la clase pasada. En esta oportunidad vamos a hablar de entonces qué pasó cuando llegaron esos primeros pobladores acá a América, en especial acá a Colombia. Y en la clase pasada alcanzamos a abordar qué había pasado en esa época del Paleolítico, en la época arcaica y la época formativa. Y en esta oportunidad vamos a abordar qué pasó cuando esos pobladores, esas primeras personas llegaron ya a América. O sea, ya nos venimos acercando un poco más hacia lo que ha venido sucediendo en nuestra historia. Entonces, pues vamos a empezar y vamos a colocar la fecha del día de hoy, 2 de octubre. 2 de octubre del 2020. Bueno, entonces en esta oportunidad vamos a ver esos primeros pobladores en América y en Colombia. En América. Bueno, como veníamos hablando en la clase pasada, surgieron ciertas necesidades, surgieron ciertas situaciones que hicieron que el ser humano fuese avanzando de cada etapa cada vez más, ¿cierto? Ya cuando el hombre llegó directamente aquí a Colombia, se ubicó principalmente en las zonas de los mares. Entonces, todas esas personas que llegaron acá se ubicaron principalmente en las zonas marítimas. Entonces, ese es como el primer aspecto a tener en cuenta. Entonces, los primeros pobladores en Colombia llegaron a las costas, a las zonas marítimas. ¿Listo? Aquí ellos llegaron y se dedicaron a cosas que ya venían haciendo anteriormente en las anteriores etapas que les comenté a ustedes, y es la recolección de frutos y la caza. Entonces se dedicaron a la caza y recolección ¿listo? Esto es lo principal. Cuando esos primeros pobladores llegaron acá a Colombia, se ubicaron en las zonas costeras, cerca de los mares, y luego de ello, pues ya ubicados allí se dedicaron a la caza, pues porque era uno de los principales lugares en los cuales podían encontrar alimento, y a la recolección de frutos, diferentes frutos que encontraran en su entorno. Ahora, después de que esto pasó, mucho tiempo después, no les tengo una cifra exacta, pero sí fue bastante tiempo después, estas personas se empezaron a desplazar, se empezaron a ir, se empezaron a dividir y se empezaron a ubicar en las zonas de las cordilleras. Entonces, tiempo después, se dividieron y se empezaron a ubicar en las cordilleras y en los valles. En los valles. Los valles, ¿por qué? Porque pues allá habían sitios donde habían grandes ríos, entonces también se les permitía realizar la acción de la pesca. Entonces se ubicaron en las cordilleras y en los valles. Cuando ya estaban ubicados allí, pues bueno, continuaron practicando la pesca, pero entonces aparecieron nuevas prácticas en ellos. Entonces se empezó a dar toda la parte del comercio, entonces a intercambiar comercio, a comerciar con objetos. Entonces hacían un intercambio entre usted me da esto y yo le doy esto, porque usted necesita, no sé, pescado, yo necesito agua. Entonces intercambiaban, hacían
orfebrería, o sea, todas las cosas como en metal, en oro en esa época, porque en esa época trabajaban mucho el oro, se veía muchísimo el oro, y hacían toda la parte de alfarería, o sea, lo mismo, todo el diseño de las estatuas, todo el diseño como la parte, sí, todo lo ancestral, todo ese diseño de esos aretes grandotes que utilizaban, esas narigueras, esas coronas gigantes, esas pecheras, todo eso lo empezaron a fabricar ya en esta época. Y se empezaba a dar un comercio, entonces se sabía que la gente que utilizaba estas cosas confeccionadas eran personas en oro, en especial, eran personas que tenían mucho poder y mucho dinero. Entonces como que los caciques, los líderes de esas comunidades, entonces eran las personas que tenían como más cosas en oro y más aspectos en su cuerpo puestos. ¿Listo? A raíz de esto se empezó a dar una división. Entonces yo les comenté ahorita, ellos se empezaron a dividir. Y a raíz de esto, chicos, ellos empezaron a crearse, se empezaron a crear 3 familias importantes, que de ahí es donde ya venimos como acercándonos más a de dónde venimos nosotros. Se empezaron a crear 3 familias lingüísticas, entonces se crearon 3 familias lingüísticas muy importantes, los Chibcha, los Aragua y los Caribe. Se crearon 3 grandes familias lingüísticas. Entonces, 2 puntos. Chibchas, coma, Caribes y Aragua. ¿Qué pasaba con estas familias? Entonces aquí se empezaron a dividir estas 3 familias lingüísticas y se empezó a crear ciertos idiomas y cierta manera de comunicarse muy diferente a la que llevaban anteriormente. Yo les comentaba a ustedes que había una época en que hablaban con símbolos, que hablaban con señas, ¿cierto? Aquí no, aquí ya se empezó a formar un lenguaje y cada comunidad tenía un lenguaje en específico. Cada comunidad contaba con un cacique o con un representante en específico. Estas 3 comunidades empezaron a dar la primera población aquí en América Latina como tal y en Colombia, en especial acá en nuestra Colombia. Con cada familia de estas se empezaron a evidenciar costumbres, tradiciones, formas de comportarse totalmente diferentes. Entonces en esta comunidad tenían ciertas tradiciones, en esta otras y en esta otras, y pues eran completamente diferentes. Cada comunidad se formó y dentro de cada comunidad hay como una subcomunidad, ¿sí?, que se empezó a ubicar en ciertas partes de Colombia y empezó a posicionarse de ciertas partes de Colombia. Les voy a contar a grandes rasgos las más importantes de cada familia porque son muchísimas. Ya habíamos hablado en alguna oportunidad que Colombia es un país diverso, es multicultural y sus culturas son muchísimas. Entonces las 3 principales son estas y de estas vienen una cantidad de culturas que no se imaginan, pero les voy a abordar las más importantes, ¿sí?, las primordiales. La idea de esto, chicos, es que ustedes comprendan que Colombia es muy diverso, que tenemos una historia de la cual venimos y que hay que alimentar esa historia de la cual venimos y que de ahí esas costumbres, esas tradiciones, tenemos nosotros costumbres y tradiciones todavía. Entonces, vamos a ver la primera familia lingüística que les mencioné y es los Chibchas. Vamos a ver la primera familia lingüística y es los Chibchas. Entonces, los Chibchas... En los Chibchas hay muchas familias lingüísticas, pero bueno, les voy a contar las más importantes. O sea, la primera, los arahuacos. Ellos se situaron en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y aún se encuentran ahí. Todavía hay personas que viven ahí en ese sitio puntualmente. Hay otra familia que pertenece a los Chibchas y son los Muiscas.
Hay otra familia que también pertenece a la parte de los chipchas y viene de una parte muy representativa y son los taironos. Cada subgrupo de estos chipchas, son muchísimos, pero cada subgrupo de estos chipchas se ubican en una parte específica de Colombia, ¿listo? Entonces los muiscas están en la parte de la región andina, o sea, en nuestra región. Y alguna otra parte en la región Caribe. ¿Sí? O sea que si uno viaja a estas partes de Colombia, uno todavía ve estas poblaciones presentes. Los taironas se ubican en la misma parte, en la Sierra Nevada de Santa Marta también. Sierra Nevada. ¿Listo? Estas tres familias tienen costumbres, tienen tradiciones muy particulares, muy diferentes, aunque pertenezcan a los mismos chichas y vengan de acá, de esta familia grande. Cada familia de estas tiene una manera de comportarse muy diferente, una manera de vestirse diferente, una manera de alimentarse diferente, de comunicarse diferente, costumbres y tradiciones muy particulares. En especial también porque se sitúan en diferentes sitios. Si se dan cuenta, estos dos son sierras nevadas y este pues es la región andina. Entonces cada uno se sitúa de manera muy diferente y pues su vestuario también va a cambiar de acuerdo a la zona climática en la cual se encuentra presente. ¿Listo? Estas son como las familias chipchas más representativas y más conocidas. Hay muchas más, mis amores, muchas más, pero pues aquí vamos a abordar esas por tema de que ustedes de aquí en el transcurso de su vida van a poder tener el tiempo en otros grados de abordar el resto de familias lingüísticas. Aquí vamos a abordar simplemente las más conocidas y las básicas. ¿Listo? Vamos ahora a abordar la parte de los caribes. Entonces voy a abordar acá. La segunda familia lingüística, los caribes. Bueno, los caribes también es una segunda familia lingüística muy importante de toda nuestra historia. Y dentro de estos caribes también hay ciertas culturas y también hay ciertas subfamilias que lo conforman. Entonces vamos también a conocer las principales. ¿Listo? Entonces están los quimbaya. No las galletas quimbaya, no, los quimbaya. ¿Vale? Ellos se ubican en la cordillera central. Entonces, si se dan cuenta, cada uno cogió como para un punto en específico y desde que se ubicaron en ese punto, pues prácticamente han vivido toda su vida en ese mismo punto. ¿Listo? En la parte de los caribes, las culturas no son tan conocidas como en la parte de los chipchas. Yo sé que ustedes han escuchado más sobre los muiscas, sobre los taironas, sobre los arahuacos. Incluso aquí en Bogotá, uno ve a veces en la Plaza de Bolívar gente de ese tipo de culturas, ¿sí? Pero aquí en los Caribes, las más reconocidas hasta el momento son los quimbaya, que habitan en la cordillera central. Pero hay otros que se llaman los pijaos, por ejemplo. Hay otros que se llaman, ay, se me fue el nombre, los truacos. Hay otros que se llaman los sinúes, y todos ellos pertenecen a la familia lingüística de los caribes, pero pues no son tan conocidos. Entonces, digamos lo que son tubacos y sinúes, habitan la costa atlántica. Y los pijaos también es una familia lingüística que pertenece directamente a la parte de la región Caribe y están muy cerca de nosotros porque ellos están ubicados en la parte del Tolima. Entonces estos son como los más conocidos, pero insisto, el más conocido de ese grupo, de esa familia lingüística, son los quimbaya.
¿Listo? Esa es nuestra segunda familia lingüística. También, vuelvo y aclaro, somos tan diversos que aunque pertenezcan a la misma familia lingüística, estas tres familias presentan costumbres, presentan tradiciones totalmente diferentes a lo que pues una es de la otra. ¿Listo? Entonces cada uno tiene una manera muy particular de ser. Vamos con la última familia lingüística. Y son los arahuacos. Arahuacos. Bueno, los arahuacos es una familia lingüística también muy conocida. Bueno, lo que es Caribe, arahuacos y... ay, se me fue la primera, los chipchas. Son familias lingüísticas muy conocidas, pero las subfamilias que vienen en los arahuacos, hay una familia lingüística en especial que es muy representativa y que la hemos escuchado mucho y se llaman los guayús. Los guayús. Aquellas personas que se visten como con unos sombreros blancos, unas faldas, unas mochilitas así como terciadas, ¿sí? Y que habitan mucho en la parte de la Guajira. Incluso aquí en Colombia y aquí en Bogotá hay representantes de cada cultura. Cada cultura y cada grupo lingüístico, cada familia tiene un representante, yo se los decía ahorita. Aquí en Bogotá se ven mucho los representantes de los guayús. Ellos vienen mucho a hacer trámites a toda la parte del centro. Incluso a veces se sientan ahí a compartir sus experiencias con nosotros los ciudadanos, en contarnos pues qué hacen, qué comen, por qué se visten así, cuáles son sus dioses, porque ellos tienen creencias muy particulares. Y pues uno tiene la oportunidad de hablar con ellos y pues es muy chévere. Hay otra familia que no es muy reconocida, pero se llaman los guaybos. Esta familia guaybos también pertenece a la parte de los arahuacos y esta familia se encuentra más que todo en la parte de los llanos orientales. Llanos orientales. Cada familia de estas, en el transcurso de su desarrollo, ha ido cambiando sus costumbres y sus tradiciones a su manera. Nosotros no podemos pretender que ellos sean iguales a nosotros, por eso es que hay unos distritos especiales de los cuales hablábamos el periodo pasado, en los cuales estas familias lingüísticas están allá, guardaditas, protegidas, tienen sus normas, tienen sus leyes, tienen su representante legal, que respeta los derechos y los deberes de ellos como cultura, ¿sí? ¿Y con qué fin se hace? Con el fin de resaltar y de conservar esa diversidad cultural. Nosotros debemos tener muy presentes, amores, que en Colombia hay muchísimas culturas. Yo les estoy contando las tres familias más grandes, pero de cada una hay muchísimas. Y pues no acabaríamos mirando una por una costumbres, tradiciones. Por eso les digo, a raíz de sus años, de sus grados, van a tener la oportunidad de conocer las diferentes familias lingüísticas, pero sí quiero que les quede muy claro que estas son las principales y que Colombia es un país diverso y que Colombia es un país multicultural y que Colombia es un país en el cual es muy rico en ese aspecto y que nosotros pues tenemos que aprovecharlo como ciudadanos. Entonces nada, mis amores, entre esta una actividad maravillosa que vamos a realizar en clase y pues nos vemos, que estén muy bien. Cualquier cosa me atienden por agenda virtual o por el foro. ¿Listo? Que estén muy bien. Hasta luego, Dios los bendiga.